11 72 01 0101, el número para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. ¿Cómo le va, doctor Luis Fernando Saavedra? Me va muy bien de estar contigo, porque hacía mucho tiempo que quería venir y realmente ¿Se me es acuerda de un gusto. Fundación Vida? ¿Cómo no ¿Hace acordarme? cuántos años ¿Cómo no trabajamos en acordarme? Fundación Vida? 30 años llevamos 30 años. Sí, sí, un montón de un tiempo. montón de tiempo. Bueno, el doctor es un reconocido cirujano cardiovascular de nuestro medio y me dirán, ¿y lo trajo a hablar de un tema tan simple? En realidad, ¿es simple hablar de desmayo? No, vos no sabes que hay un tema que a mí me apasiona, que es la muerte súbita. Ujú. Y yo participé en muchos eventos y yo elijo hablar de muerte súbita porque realmente es un tema que me sorprende, porque me pasó hace poco con un paciente que le hicimos un chequeo, un tipo joven, menos de 50 años. El chequeo dio todo perfecto, que estaba todo normal, y cuando se estaba yendo me dice: vos no sabés que hace un par de días tuve una molestia acá, pero no le di importancia porque después hago gimnasia, no me pasó nada. Ah, mira vos, le digo, bueno, te hacemos un estudio y le hicimos una angiotac coronaria a los 3 días de haberse hecho el chequeo, que era todo normal, y dio lesiones coronarias severas. Es decir, que si él hubiese seguido haciendo una vida relativamente normal, probablemente se hubiese muerto. Ese es el origen de la muerte súbita. Entonces, en Argentina hay 50.000 personas que se mueren de muerte súbita, que son personas que teóricamente son normales porque se hicieron estudios y están en perfecto estado de salud, y son jóvenes y atletas y bueno, entre el rango de 20 y 60 años de edad, que es la vida plena de un varón sobre todo, de una mujer también, por supuesto, pero y la gente se muere, y se muere súbitamente. Entonces me preocupa sobremanera y es un tema que lo tengo siempre presente. Vamos a Y en destinar, Salta tenemos sí, 1.000 personas que sí, se mueren por eso año. me decía en privado, 1000 personas que 1.000 mueren personas que se mueren por año, por año de de muerte muerte súbita. súbita. Vamos a dedicar un programa específicamente para hablar de ese tema. Hoy hablamos del desmayo, Espectacular, ¿le parece? me Hemos parece bárbaro. preparado un informe para compartir con usted. Existen muchas enfermedades que por diversos motivos son complejas de diagnosticar. El síncope es una de ellas. Como en algunos casos la recuperación es rápida y sin secuelas visibles, los pacientes suelen ignorarla. La falta de conocimiento también influye. Además, es poco evaluada por los médicos por requerir un exhaustivo interrogatorio y examen físico que en muchas ocasiones se intenta reemplazar sin éxito por estudios complementarios de mayor complejidad. El síncope se define como una pérdida súbita y temporal de la conciencia y del tono postural debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral. El paciente recupera la conciencia por sí mismo sin requerir asistencia inmediata. Existen 3 tipos de síncope: síncope vasovagal o neuromediado, lipotimia; síncope por hipotensión ortostático; síncope de origen cardiogénico o cardíaco. Y las diferencias de cada uno y cómo saber distinguir entre las posibles causas de un simple desmayo o la posibilidad de estar atravesando un síncope, la desarrollamos hoy en Medical Televisión con la voz de un experto. Mire, doctor, hablar de este tema me hace acordar de mi mamá. Cuando era chiquita me decía, no puedes salir sin desayunar porque te vas a desmayar. Vos no sabes que cuando uno habla de desmayo, que es el comúnmente denominado desmayo, Sí. muchas veces no es un síndrome de síncope vasovagal, sino simplemente es una hipoglucemia, que es una persona que sale a la mañana a hacer algún trámite, que le demanda alguna cuestión de estrés, que no desayunó. Entonces puede faltarle azúcar en el cerebro y tiene alguna lipotimia, que no es precisamente esto que vamos a considerar. El síncope vasovagal, para que vos entiendas, el sistema nervioso, nosotros tenemos un sistema nervioso que es voluntario, es decir, yo puedo mover mi mano, mis piernas, puedo mover mi cabeza, puedo abrir y cerrar los ojos, puedo aumentar mi ritmo respiratorio, eso lo hago voluntariamente. Pero hay un sistema nervioso que es involuntario, que maneja
Toda la cuestión interna de los órganos, los vasos sanguíneos, la frecuencia respiratoria, el centro de la respiración, el centro cardiovascular, y que ese sistema nervioso se denomina autónomo y es un equilibrio entre la parte que maneja el estrés y la parte que maneja la tranquilidad del paciente. La tranquilidad del paciente, entre comillas, para que la gente lo entienda mejor, está manejada por el sistema vagotónico y la parte que maneja el estrés por el sistema simpático. Ante una situación de estrés, nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, ante un miedo, aumenta nuestra presión arterial para mejorar la irrigación de algunos órganos y nos prepara ante la situación de estrés. En cambio, el vagotónico es un sistema que nos disminuye la frecuencia cardíaca, nos vasodilata los vasos sanguíneos, nos disminuye, al disminuirnos la frecuencia cardíaca, nos hace que nos tranquilicemos, es decir, que es la contrapartida del otro sistema. Cuando ese sistema vagotónico es común en una persona, esa persona es más susceptible de tener este síntoma que es el síndrome de síncope vasovagal. Son las personas que ya habitualmente tienen la presión baja, que tienen frecuencia cardíaca baja y que ante un estrés emocional o una cuestión sanguínea como una anemia, que es muy común en la gente, por mala alimentación o por pérdidas excesivas, ocurre este síndrome. Doctor, perdón, pero la gente lo puede confundir, ¿no? Tuvo un desmayo por síndrome vasovagal y creer que, no, se me bajó el azúcar Exactamente, o desestimar que es importante. Exactamente, mucha gente que tiene un síndrome vasovagal, al desmayarse, lo primero que pide denme un caramelo o algo dulce porque, y en realidad el síndrome vasovagal se recupera automáticamente después de la caída. El síndrome vasovagal se produce específicamente cuando los vasos sanguíneos se dilatan, la frecuencia cardíaca baja, disminuye la irrigación cerebral y el paciente se cae. Es muy común verlo cuando uno está inmóvil durante mucho tiempo, sin moverse, por ejemplo en los actos públicos, De los colegios. en los colegios, que además los chicos puede ser que no hayan desayunado o desayunado mal, que se agrega ese efecto, esa causa también. Los policías, después de periodos largos en las presentaciones militares, viste que vos ves de tanto en tanto que se caen, a la exposición ante máquinas de mucho calor que producen vasodilatación, entonces al vasodilatarse los vasos sanguíneos, disminuye la irrigación cerebral y el paciente se cae. O esa situación vagotónica que yo te digo que son esas personas que son de presión baja y de frecuencia cardíaca baja, que ante cualquier estímulo, aunque sea el más mínimo, tiende a desmayarse. Los síntomas que produce son la piel se empalidece, hay una sensación de sordera o aturdimiento, la visión se torna borrosa, puede haber náuseas o un sudor frío. Doctor, ¿se pierde el conocimiento? El conocimiento se pierde porque es la pérdida brusca del conocimiento. Esa es la definición de síncope. Y está en contrapartida con la muerte súbita, que es el cese de las funciones vitales, o sea, se para el corazón y se para el pulso. Y por eso es interesante definir y tener estas cuestiones, porque como estamos viendo, el hecho de estar parado, la exposición a fuentes de calor, la anemia, someterse a una cirugía, a un estrés emocional porque le van a sacar sangre, y es menos frecuente también un síndrome postmiccional que un síndrome vagotónico que se da cuando el paciente o la paciente está en la posición, está en el momento de hacer PI o mientras hace una evacuación intestinal, porque la maniobra de la fuerza intraabdominal se llama maniobra de Valsalva. Y si ocurre una maniobra de Valsalva en esas personas que tienen tendencia a tener este síncope, se hace mucho más frecuente. ¿El síncope vasovagal puede ocasionar la muerte de la persona? Es muy raro que un síncope vasovagal genere la muerte de la persona porque se recupera automáticamente después que se cae, porque en la posición horizontal la sangre vuelve al cerebro. Mucha gente rápidamente, como ya tiene antecedentes, porque esto es muy común, le pedimos a la gente que cuando le pase o esté por sentir o tenga esa sensación de que se va a desmayar,
adopte esta posición que ahora vemos en la pantalla, Ajá. que es acostarse levantando las piernas para ejercer con ese mecanismo que la sangre vuelva rápidamente al cerebro Esto y quiere la decir, persona se doctor, recupera. usted dice, no, no, es raro que pueda ocasionar la muerte, pero si se da un golpe y se parte la cabeza, Esa es ¿no? otra cuestión. Es otra cuestión. Otra cuestión. El síndrome de por sí no genera Perfecto. ningún tipo de riesgo y te digo más, las personas vagotónicas son las personas que por esencia son las que van a vivir más tiempo libres de eventos cardiovasculares. Es Ah, decir, que son las una personas buena que van a entonces. vivir más tiempo libres de eventos cardiovasculares que les pueden disminuir las chances de vivir en forma prolongada. No le estamos quitando la posibilidad de tener cáncer u otro tipo de enfermedad metabólica, pero sí se dice que el vago tónico es el tipo que está con menos estrés, es decir, las arterias están más libres, la frecuencia cardíaca no está tan acelerada y son las que menos complicaciones cardíacas en el futuro tiene el paciente. Bien. El tratamiento es muy simple, la gente al caerse y si no se golpea y no le pasa nada, la recuperación es inmediata y podemos utilizar diferentes tipos de tratamientos en el futuro, como vendaje compresivo en las piernas. ¿Para qué ayudaría ese vendaje? Eso, Hay unas medias que ya vienen listas, ¿no? exactamente. Estas personas, si decimos que el hecho de estar parados mucho tiempo, el hecho de estar sometido a una fuente de calor que nos vasodilata las arterias y por ende nos genera una acumulación de líquido en los miembros inferiores, una venda elástica podría suplir porque la venda elástica lo que hace, o una media elástica, hace que las arterias tengan mayor resistencia y aumente la presión por un efecto mecánico. En cambio, cuando no los tenemos, las arterias se dilatan y la presión sanguínea baja y disminuye nuestra irrigación cerebral y por eso nos desmayamos o nos caemos. Bien. A veces otros medicamentos que aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial también podemos tomar, pero rara vez se utilizan. Y en casos extremos puede necesitarse un marcapaso, que ya es un A marcapaso propósito, cardíaco, sí, eso le quería que preguntar. implantamos porque en muchos pacientes la frecuencia cardíaca es muy baja, son pacientes muy lábiles y lo que hacemos con el marcapaso es dejarlo a una frecuencia cardíaca un poco mayor para que no y en algunos pacientes les desaparece el síndrome vasovagal y se curan por completo de esa sintomatología. Doctor, recuerdo el caso de una paciente que se le había implantado algo así como un desfibrilador Sí. para que en el momento del síncope la vuelva. Esa es otra cosa. Ajá, bien. Este es el síndrome vasovagal que ya hablamos, que el 50% de la población no tiene una predilección ni de sexo ni de edad. Se dice que prácticamente el 50% de la población en general tuvo algún episodio de desmayo. No requirió tratamiento en la mayoría de los casos, no requiere tratamiento y solo un pequeño porcentaje, que es menos del 10% de ellos, necesita algún tipo de tratamiento que te dije y menos del 1% algún tipo de procedimiento un poco más enérgico como poner un marcapaso definitivo. Que en realidad entre las sintomatologías y las complicaciones es preferible tener un marcapaso a tener síntomas de desmayo porque como uno dice, es una patología benigna, pero me puedo caer y golpear la cabeza y transformarlo en una patología que me genere un problema grave o maligno. Claro, una discapacidad. Una Y en el caso del discapacidad, un ACV síncope hemorrágico o lo que fuera. del desfibrilador, ¿qué sería otro tipo de El enfermedad? desfibrilador es cuando hay un cese brusco de la actividad cardíaca y de la actividad respiratoria, es la muerte súbita. Por eso en un paciente que tiene un desmayo hay que tomarle la frecuencia cardíaca y ver que tiene un latido. Y ver que respira con dificultad, pero tiene las capacidades vitales indemnes y se recupera rápidamente porque levanta las piernas y le llega sangre al cerebro. Bien, si no tiene esos signos vitales que usted hace referencia, deberíamos empezar con el RCP. Con la maniobra de resucitación, exactamente. Perfecto. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico preciso? Porque mucha gente ante un desmayo empieza a hacerle un masaje, Claro. no tiene sentido. Y no. Habría que tomar el pulso, levantar las piernas porque se recupera en segundos. Si eso no ocurriera y uno no está seguro, habría que comenzar con el masaje, la resucitación cardiopulmonar. Nosotros estamos haciendo
Es fundamental que la gente aprenda a hacer este masaje, Sí, claro. porque eso salva vidas. Y la muerte súbita, lo único que tenemos para prevenir o recuperar un paciente que hizo una muerte súbita es hacerle un masaje rápidamente. Y para eso tenemos que saber. Sí. Estamos capacitando gente. Este fin de semana hicimos una capacitación en Rosario de Lerma, en donde tenemos una clínica ahí. Lo hicimos en el predio de la municipalidad, fueron casi 200 personas. Y de otras localidades también nos están pidiendo, así que vamos a generalizarlo. Lo hicimos en la policía porque creemos que es fundamental, Claro. porque siempre que hay un evento grave, al que llaman primero es al 911 y va la policía también, o sea que sí o sí la policía debería estar capacitada para hacer. Doctor, y muchas veces solamente eso salva la vida de la persona. ¿Se anima que respondamos algunas inquietudes de los televidentes? Sí, señor director, ponemos la tablet en el aire. Buenas tardes. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con niños con esta patología? Con niños que realizan deportes, dice esta televidente. Bueno, en los niños como en los adultos hay que hacer un examen cardiovascular exhaustivo, porque muchas de estas patologías no son benignas. Muchos chicos tienen cardiopatías congénitas que habría que descartar absolutamente, y si después se descartó que no tiene patología cardiovascular ni congénita ni alguna patología asociada, es como el tratamiento común. Lo que hay que tener cuidado para que evite estar mucho tiempo parado. Es preferible que esté sentado. Si ya se hace el diagnóstico de que tiene un síndrome vagotónico, deberíamos tomar ese tipo de recaudos. Me parece importante esto, que cada persona pueda conocerse, ¿no? Y conocer esos primeros síntomas que nos van anticipando un posible síncope, para poder sentarnos, para poder acostarnos en el piso. Y la gente lo sabe y la gente toma sus recaudos, por eso el síncope vasovagal no produce muchas complicaciones graves como caerme y golpearme la cabeza. Claro. Sí ocurre cuando hay una muerte súbita. Cuando hay una muerte súbita o cuando el paciente tiene edad avanzada y tiene una patología metabólica como la diabetes que le provocó una hipoglucemia severa, en esos casos vemos que los pacientes caen como bruscamente y sin mediar nada golpean con lo que aparece, entonces eso es grave. Vamos con nuestros oyentes que nos están escribiendo desde todos los puntos de donde nos ven, doctor. Ahí está. Hola, buenas tardes. Una consulta, tengo un problemita. De solo estar me pierdo y quedo un poco mareado. Me suele pasar 1 o 2 veces al mes. ¿Qué será? Depende de la edad. Puede ser una crisis isquémica transitoria. Puede ser el comienzo de alguna patología de estas cerebrales degenerativas. Por supuesto que hay que ver la edad, puede ser una hipoglucemia, un paciente diabético. Entonces hay varias cuestiones que hay que analizar. Entonces, como te decía, la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios son fundamentales para estudiar este tipo de pacientes. Cuando hablo de estudios complementarios, un electrocardiograma, un ecodoppler de vasos del cuello para ver cómo están las carótidas, un ecocardiograma para ver cómo está la función cardíaca, una ergometría, un holter. ¿A partir de qué edad? Yo te diría que no existe una edad justa, pero yo a partir de los 40 años me parece una edad lógica para empezar con todos los chequeos, porque muchas de estas patologías a los 50 ya son irrecuperables y a los 60 mucha gente se muere. Entonces, si a los 40 hacemos hincapié en que si una persona fuma y tenemos la posibilidad de hacerle un chequeo y en la placa de tórax empezamos a ver algunas cuestiones que no nos gustan, podemos decirle a ese paciente, deja de fumar que tu vida se va a prolongar. Pero si le decimos a los 60 años, le hacemos recomendaciones a los 60 años porque a los 60 le encontramos colesterol alto, el azúcar alto y que ya fuma desde hace 20 años, 20 cigarrillos por día. Estamos como tarde. Buenas tardes, doctor. Mi hermana tiene episodios de desmayos sin razones. ¿Será este síncope? ¿A qué especialista debería ir, ya que consultó con médicos clínicos y nunca le encuentran la razón de los desmayos? Bueno, seguramente es un síndrome vagotónico, un síncope vasovagal. Estos desmayos son comunes, si bien la literatura habla de que no hay predilección entre sexo y edad,
en algunas series esta patología es más frecuente en mujeres. Pero bueno, yo creo que debería primero consultar a un cardiólogo para que le hagan todos los estudios, descartar una patología grave y si no tiene, hacer estos cuidados de los cuales estamos hablando. Si no me equivoco, doctor, hay un estudio específico para el síndrome vasovagal que se Sí, llama el TIL test. Exactamente, es una mesa. El TIL test es una mesa basculante. Sí. Y lo que hace es que se coloca un electrocardiograma, se coloca como si fuese un holter que está haciendo un registro de un electrocardiograma continuo, un aparato que mide la presión arterial, entonces se coloca al paciente y la mesa lo que hace es, va subiendo y en ese mecanismo de subir, o sea, levantar la cabeza, estamos determinando la presión arterial y la frecuencia cardíaca si se modifica para ver si hay alguna modificación postural del paciente. Porque si bien vos hablabas en la presentación, que me pareció espectacular, uno de esos síntomas es el síncope postural también. Yo me levanto rápidamente, la frecuencia, todo negro. Exactamente, se me baja la presión arterial y me caigo y me desmayo, que es como si fuese una reacción vasovagal. Y después está el cardiogénico, que es otra causa, que sí es de cuidado, que esos son los pacientes que tienen algún tipo de patología a la cual hay que estudiar, hay que tratar, porque ese paciente puede tener una muerte súbita. Gabriela tiene un mensaje para usted. Tiene 50 años, presión alta y cuando va a caminar se marea. ¿Será por la presión, es la presión, dice? Sin duda es la presión. La presión arterial alta produce dolor de cabeza, mareo, dolor de nuca. Mucha gente... la presión arterial es muy común como patología y lo más grave de eso es que es una patología que no produce dolor. Cuando el paciente tiene cefalea y no se siente muy bien es porque la presión está muy alta. Cuando un paciente se diagnostica que tiene presión alta, por lo general lleva años de hipertenso, o sea, la presión arterial alta. Y la presión arterial alta lo que genera es daño en las arterias coronarias, daño en las arterias cerebrales y nos predispone a eventos que son un poco más complejos, como los infartos, los accidentes cerebrovasculares. Entonces, y otro dato interesante, los pacientes tienen que estar tratados, porque eso también vemos en nuestro consultorio, que es muy común que lleguen me dice, doctor, yo soy hipertenso y estoy tomando estos medicamentos. Y tienen 160 de presión, o sea, 16. Y esa presión, tomando medicamento muy alta, porque él saliendo del consultorio tiene un evento grave o lo que fuere, corre un poquito, trota para tomar el colectivo o tiene una crisis emocional importante, de 160 se va a 200 sin ningún problema. Y ahí puede tener una complicación grave de la hipertensión. Bien, doctor, tengo un montón de preguntas. Si mostramos al doctor la tablet al aire, hay un montón de inquietudes de nuestros televidentes que nos están escribiendo. Lamentablemente no podemos responder todo. Ahora, doctor, para cerrar, ¿se puede medicar el síncope vasovagal o es preferible no controlarlo? La idea es, en el 90% de los casos, o un poco más, se recupera solo y no necesita ningún tipo de tratamiento. El tratamiento es las vendas elásticas, evitar todo lo que desencadene el episodio sincopal, hay que evitarlo y esa es una forma de tratarlo. Y después cuando el paciente, a pesar de que toma todos los recaudos, no anda bien, debería consultar porque necesita estos estudios especiales. Si todo esto da negativo y necesita, eventualmente corresponderá a ese pequeño porcentaje que necesita eventualmente un marcapaso. Si me permite, doctor, quiero hacerle otra consulta que nada tiene que ver con síndrome vasovagal. Agradecemos todas las inquietudes que nos han hecho llegar. Hoy habló el ministro de Salud, Juan José Esteban, y decía esto, señor director, ¿podemos compartir con nuestros televidentes? En este momento va a pasar a ser simplemente una recomendación el uso del barbijo, sobre todo en los espacios cerrados, de manera tal de que podamos prevenir contagios. Evidentemente hay una situación de brote que hemos tenido en las primeras semanas epidemiológicas de este año de la influenza A, de la gripe A, con esta variante H3N2, que sí está cubierta por las vacunas que tenemos en la actualidad, tanto Viraflux como Flucvir, de manera tal de que esa situación de brote ha ido bajando
ha ido pasando a una situación mejorada, digamos, pero tenemos un invierno crudo por delante y evidentemente los casos de contagio se van a incrementar. Así que el barbijo como una recomendación en los espacios cerrados. Y hoy estalló nuestra tablet, porque en la radio también, en la televisión también. ¿Escuchamos bien? Dijo que ya podemos librarnos de usar barbijo en espacios cerrados. Yo creo que ya hay que empezar a eliminar las restricciones que teníamos hasta ahora, pero yo soy médico y trabajo en una institución médica en donde recibimos todo el tiempo pacientes enfermos. Yo creo que debería ser optativo en todos los lugares cerrados, porque de hecho la gente se reúne en sus casas el fin de semana y nadie usa barbijo. Vemos en la calle que ya prácticamente nadie usa barbijo. Uno entra a un taxi y el taxista no está usando barbijo y uno entra usando el barbijo, entonces es medio complicado. La cantidad de pacientes con COVID está prácticamente en cero. Nosotros dimos de alta el último paciente hace un mes y no tenemos ningún paciente internado. ¿Pero la influenza? Pero a eso voy. En la época de gripe A, nadie usaba barbijo. No, y no existía la recomendación de usar barbijo. Nosotros adquirimos el hábito de usar barbijo a partir del COVID. Sí, sí. Entonces, no puede ser la influenza ni la gripe A una condición que nos obligue a usarlo. De todas maneras, nosotros como conducta dentro de la institución médica andamos todo el tiempo con barbijo. Claro. Y nos parece una conducta buena, de buena forma, utilizar el barbijo mientras atendemos a alguien que probablemente venga sin usar barbijo. Nosotros no le decimos póngase el barbijo antes de entrar. Pero yo creo que esa debería ser una recomendación de usarlo en las instituciones de salud. Claro. Y en los otros lugares ir liberando todo porque ya, además por decreto. Estamos ya ante la nueva normalidad. Pero además, acuérdate que por decreto se liberó el COVID. Sí, una cosa rara. No, una cosa rara, yo sé que al doctor le gusta hablar de política, pero va a ser en otro programa. Muchas gracias, doctor Saavedra, por haber venido. Lo comprometo para que hablemos de muerte súbita muy pronto. Me parece un tema muy interesante y tenemos que llevar este tipo de información a esta innumerable y nutrida audiencia que siempre está ávido de querer saber más sobre temas de salud. A mí me encantó verte, me encantó participar de este programa, así que bueno, con gusto, cuando me invites, acá estaré. Muchas gracias, doctor. A ustedes les recomiendo, si no pudieron ver este programa, lo repetimos el domingo a las 10 de la mañana por la pantalla del Canal 9 Multivisión. Hacemos programas de colección. Después nos busca en YouTube como Medical TV y encuentra cada uno de los programas acomodaditos. Y si no, en la página de bieninformados.com.ar, programas nos encuentra siempre con una propuesta sobre un tema que seguramente a usted le interesa. Muchas gracias por estar allí. Gracias a todo nuestro equipo periodístico, Marisol, David, todos los que nos acompañan en este desafío de cada semana. Gracias.